Si hay entendimiento, viene una restauración. Para darme crecimiento y poder experimentar la verdadera bendición. Y estar afirmado en la palabra de Dios y poder rendirme plenamente ante Él. De todo corazón. En su palabra se resume la verdad. Justos y eternos son todos tus decretos. Es el libro de los Salmos 119, versículo 160 en la versión Dios habla hoy. Aquellos que meditamos día a día su palabra como parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén, aleluya. Muy bien, familia, viene el Señor trabajando con nosotros el tema de salir de lo ideal para enfrentar lo real. Y hoy quiero compartir una enseñanza que tiene como dirección y como título la verdad de la mentira. La verdad de la mentira. Juan 8:32. Acompáñeme en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Todos lo conocemos. Y dice así la palabra. Este es el texto base de esta noche. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Repito, está hablando Jesucristo,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La humanidad actual, a toda la humanidad actual, lo que más nos cuesta aceptar y nos cuesta entender es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad según este versículo? 1, estamos en una cárcel. Vivimos en una cárcel. Somos una cárcel. Mírenlo. Él dijo, para que usted sea libre debe conocer la verdad. Y desafortunadamente parte de esa mentira, de la verdad de esa mentira, es que pensamos que conocemos la verdad porque hacemos parte de un mover religioso. Hacemos parte de una religión, de una congregación. Lo voy a hablar con mucho respeto. O tenemos una relación con un Dios que nosotros mismos hemos creado, fundamentados en lo que los hombres nos han dicho de Dios, ¿verdad? Pero si usted quiere ser descaradamente sincero, contéstese esa pregunta: ¿soy libre? Bueno, y bajo ese orden de ideas, lo primero que tendríamos que respondernos y lo primero que tendríamos que definir es: para mí, ¿qué es ser libre? Para ti, ¿qué es ser libre? Entonces, bajo ese orden de ideas, acompáñeme a Salmos 142, 7. Salmos 142, 7. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Tremendo como el salmista en la primera parte de este salmo habla de una cárcel que pocos entienden, conocen y aceptan, y es la cárcel verdadera. Dice: saca mi alma de la cárcel, saca mi ser, saca mi verdadero ser de la cárcel. Trabajando esta palabra me hice una pregunta: ¿qué es una cárcel? ¿Qué es una cárcel? Nosotros visitamos cárceles. Hace muchos años trabajamos con el ministerio carcelario y hemos ido a diferentes clases de construcciones carcelarias, centros penitenciarios. Y una cárcel es un lugar construido con unas características específicas para que quien esté allí no pueda salir de ahí por su propia voluntad. Es un lugar construido para quien habite allí no pueda salir por su propia voluntad de ese lugar. Eso es una cárcel. Pero teniendo en cuenta este versículo donde el salmista le dice al Señor: saca mi alma de la cárcel, hay 3 cárceles, 3 tipos de cárceles. ¿Cuál es el primero? Pues la cárcel física. La cárcel física es donde llevan a aquellos que infringen la ley al cometer un delito. A una cárcel física van hombres justamente e injustamente. Cuidado con esto. Es una construcción física donde el gobierno de un país lleva a todo aquel que infringe la ley cometiendo un delito y allí lo encierra. No puede salir hasta que cumpla una condena. Pero allí van personas justamente e injustamente. La segunda clase de cárcel es la cárcel mental de la que está hablando aquí el salmista. Y ahí viven o vivimos el más alto porcentaje de la humanidad. Esa cárcel está dentro de nosotros. La primera cárcel la construyen los hombres con materiales físicos. La segunda cárcel la construye cada uno con materiales emocionales, sentimentales, afectivos.
y conceptuales. Cárcel física, cárcel mental. Y la tercera cárcel es la cárcel espiritual. Allí nacimos todos. Cárcel física construida con cemento, hierro, ¿sí? Cárcel mental construida con emociones, sentimientos, conceptos, ¿sí? Opiniones. Y la cárcel espiritual es donde hemos nacido todos. Entonces, la pregunta siguiente es: ¿cuándo y cómo se construyó la cárcel mental y espiritual? Porque la física está en donde un gobierno lo establece. Y a la física puede ir alguien justa o injustamente. Pero vamos a trabajar en lo que es la cárcel espiritual y la cárcel mental. ¿Cuándo fue que se construyó esa cárcel? Y lo hemos venido trabajando y no paro de trabajarlo porque es la esencia de un proceso para conocer la verdad y ser libres. A ver, hoy preparando la palabra me puse a revisar un rato las redes. Infinidad de fotos, gente en un país, en otro, personas haciendo fila para subirse en un avión, y la mejor fila que me gusta hacer, otros en un restaurante con comidas deliciosas, otros estrenando un carro, otros en un hospital, en una UCI, ¿sí? Y mientras hacía diligencias hoy, miraba alrededor y todo el mundo en su diario vivir, el vendedor, el comprador, el trabajador, el jefe, el empleado, el del banco, el de la esquina, el que tiene un estatus, el que no lo tiene. Y trabajando en lo que el Señor me estaba dando, yo decía: pero Señor, ¿qué nos pasa? Porque es que estamos todos sumergidos en esta realidad social que nos volvimos ciegos, o es que más que ciegos, muertos, ¿verdad? Por eso cuando la luz del Espíritu nos despierta, el cimbronazo es duro. Tiene que estar el Señor ahí para que uno se pueda mantener firme en ese proceso de vida. Definitivamente yo creo que estas personas que están en centros psiquiátricos, un alto porcentaje de ellos están allí porque pueden ver la vida y la realidad tal y como es, y les cuesta ser parte de una sociedad de mentira. Vamos a mirar cómo se construyó la cárcel espiritual y la cárcel mental. Acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Hemos trabajado mucho tiempo esta pregunta. Y quiero decirte que aquí el Señor le está diciendo a Adán: ahora estás preso en la cárcel que tú mismo construiste y no lo sabes. ¿Dónde estás? ¿Qué le estaba diciendo? ¿No te das cuenta la cárcel que acabas de construir? Y lo mejor de todo, no lo sabes. Y a partir de ahí estamos todos igual, ¿verdad? Y viene y esta es la cárcel espiritual, no la mental, la cárcel espiritual. Y esta cárcel aparece cuando el hombre desobedece a Dios y el Espíritu de Dios se aparta del espíritu del hombre. Adán no está en ninguna cárcel física. Adán todavía no tiene hijos ni una empresa para estar encarcelado en un problema mental. A ver. Adán no está preocupado si el hijo le está yendo bien en el colegio para encarcelarse en que el hijo tenga buenas notas.
Adán no tiene problemas de ir a pagar un arriendo o pagar la cuota mensual del carro para que esté encarcelado en la preocupación financiera. Adán no hace parte de ningún equipo de fútbol como fanático para que esté encarcelado en una creencia. Adán no hay otra mujer por ahí para que esté encarcelado en la guerra interna de su vida sexual. No, esta es la cárcel espiritual. Y te lo voy a mostrar por la palabra. Segunda de Corintios 3:17. Mira lo que dice. Segunda de Corintios. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. El Espíritu del Señor ya se había ido de Adán. Y si no está el Espíritu del Señor en Adán, ¿qué hay? Esclavitud, preso, cárcel. Cuando el Espíritu de Dios nos fue dado, no nos fue dado para lo que presumimos y pretendemos y hemos aceptado como verdad el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el regreso de la libertad verdadera a nuestras vidas. Y es algo interno. ¿Es algo qué? Interno. El apóstol Pablo estaba preso físicamente, pero libre espiritualmente. Y hay personas que están libres físicamente, pero presos espiritualmente. No hay libertad. Ahora, yo quiero que usted le trabaje, después de esta enseñanza que le quiero compartir, en qué consiste la cárcel espiritual. Porque la cárcel mental, pues, se la parafraseé ahorita con ejemplos. Pero ¿en qué consiste esa cárcel espiritual? ¿Cómo así que hay una libertad espiritual, una libertad mental y una libertad física? Al día de hoy nos ocupa es la libertad física sujeta a la mental. Entonces la mente me dice, cuando tú tengas esto o aquello, o estés así, o esta persona sea así, o esto suceda, o esto no pase, ahí eres libre. Y resulta que todo eso puede pasar o todo eso no puede pasar, pero el espíritu sigue siendo libre. La cárcel, de la primera cárcel que el Señor nos hace libres, es de la cárcel espiritual. Y a partir de ahí viene un proceso de santificación. ¿Qué es santificación? El alma empieza a ser libre ¿de qué? De los conceptos y patrones sociales y conductuales que no solo implican conductas pecaminosas, sino realidades sociales. Hay gente que es esclava al trabajo y el trabajo es una bendición. Hay gente que es esclava a su diario vivir. Hay matrimonios que son esclavos el uno al otro y el matrimonio es una bendición. Hay padres que son esclavos a sus hijos. Hay personas que son esclavas al estudio, al dinero. Están presos en realidades externas porque no hay libertad espiritual. Lo primero que el Señor trae a nuestras vidas es la libertad espiritual. Y esa libertad espiritual es la razón por la cual Cristo murió en una cruz por nosotros. Mira, a partir de aquí, cuando la libertad que da el Espíritu Santo se va de Adán y Eva, todos nacemos en esa cárcel. Y ahí el hombre construye su cárcel mental. A partir de ahí, como ya no sabe qué es la libertad espiritual, empieza a construir una cárcel mental al interpretar la realidad desde sus conceptos, desde sus emociones y desde sus sentidos. Segunda de Corintios 11:3, Gabriel. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es extraviado? Agua en iniquidad, preso. Oiga, qué tremendo que lo que yo interpreto con los sentidos, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo toco, lo que yo siento, lo que yo huelo, lo que yo degusto, está desviado de la verdad. Parta de ahí, porque una persona se vuelve adicta al azúcar, porque la persona se vuelve adicta a ver algo, a sentir algo, a tocar algo, a oír algo, a ir a algún lugar, a estar con alguien, porque está preso de sus sentidos, de sus emociones, de sus deseos, de sus conceptos. Y recuerde que una cárcel es un lugar construido con unas especificaciones, las cuales quien habita allí no puede salir por su propia voluntad. Perdón, esa cárcel la construimos tú y yo a través de conceptos. Le voy a mostrar la pared de una cárcel muy bonita. ¿Cómo se construyó esa pared? Con una frase como la siguiente: yo sin ti no puedo vivir. Ese es el muro de una cárcel. Sin ti soy infeliz. Moriría si tú te fueras. Todos nos fuimos para la pareja, pero un papá o un abuelo le dice al nieto, al hijo: ¿qué haría yo sin ti? Está pañetando la cárcel. Porque nosotros estamos dados para convivir, para compartir, pero no para depender. Una cosa es que nos necesitamos unos a otros. Y una cosa es la necesidad que tengo yo de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos. Y otra cosa es que yo dependa de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos. ¿Me hago entender? Esa es la cárcel mental. Y de esa cárcel mental, sí, no salimos hasta que haya una libertad de la cárcel espiritual. Y eso no depende de nosotros, ¿cierto? Ok. Veamos cómo es que el hombre empieza a construir su cárcel desde conceptos, desde emociones y desde los sentidos, sin saber que está preso. Génesis 3:10, siguiente al 9. Cuando Dios le dijo: oye, ¿no te das cuenta de la cárcel que acabas de construir y en la que te metiste y no sabes? Y él que respondió: oí tu voz, sentidos, y tuve miedo. Oí. Los oídos Dios se los dio para que experimentara, ya estaba metido en un concepto, ya estaba metido en una interpretación, porque estaba desnudo, conceptualizó y me escondí y actuó. No solo ignoraba la cárcel mental en la que estaba ahora recluido, sino que también empezó a ¿qué? A buscar la cárcel física, a esconderse de lo que para él era o es la presencia de Dios. Yo quiero soltar por ahí un tipcito. ¿Y qué tal que todo eso que hacemos, dizque para Dios, no sea no más que una excusa para escondernos de Él? Deje así. A mí me cuesta comer entero. A mí me cuesta muchísimo, y la lucha personal que tengo con mi relación íntima con el Señor es muy dura, porque la mayoría de la gente insiste en que es así, y a veces uno como que bueno, pero uno dice, pero no, por ahí no es. Sí, es lógico, es real, así debe ser, pero no es. Por eso el título de la enseñanza: la verdad de la mentira. Oí tu voz, eso ya estaba extraviado. Tuve miedo, lo que sentía. ¿Había razón para que tuviera miedo? ¿Había razón para que se escondiera porque estaba desnudo? Ok, entonces
¿cuál es la razón de ser dentro de esta cárcel? Esta cárcel, ¿cuál es? Construir problemas que no existen para sentirnos vivos y sentirnos productivos y sentirnos dinámicos y activos y que estamos haciendo y que aquí, que allá. Y es donde nace la competencia: yo sé más, yo hago más, yo puedo más, yo quiero más. Y ahí es donde ha estado sumergida la humanidad. Estamos un tiempo arriba, es lo que es lo ideal, y estamos en lo ideal, y luego nos baja de ahí, la realidad nos baja de ahí, y a partir de ahí todo lo invertimos para volver a subir, y el que está arriba lo invierte todo para estar más arriba, ignorando que es la misma cárcel. Es la misma cárcel. A veces nos cambian de patio, a veces de calabozo. Mira, caminaba en estos días mirando las casas donde vivimos, las construcciones donde vivimos. Partamos de ahí, observemos. Son cárceles. Son cárceles, vivimos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque existe la delincuencia, porque existe la injusticia, la necesidad, el hambre. Porque si tú dejas la puerta de tu casa abierta, alguien entra y aún sin necesidad roba. En un país latino como el nuestro, por cultura, tú sin necesidad robas. Tú te subes a una buseta y encuentras algo, un celular, y a no ser que haya, pon cuidado lo que te voy a decir, si no tienes libertad dentro de ti, todo lo que te encuentres en la calle te pertenece. Sea lo que sea, no existe esa libertad para decir, sea lo que sea, lo lleva a un CAI. Ahí mismo la mente de preso le dice: pero allá se lo van a robar. Esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Es un ejemplo sencillo de la cárcel en la que vivimos. Los que hemos visitado cárceles sabemos la atmósfera que se mueve dentro de un patio, la zozobra, la lucha, la contienda para sobrevivir. Y eso es lo que hay en los mismos hogares. Encontramos hoy padres contra padres, padres contra hijos, hermanos contra hermanos, en una zozobra, en una pelea, en una discusión constante. ¿Por qué? Porque es una cárcel disfrazada llamada familia, llamada sociedad, llamada hogar, llamada matrimonio, donde todos estamos buscando ¿qué? Subsistir, sobrevivir. Y temporalmente pues nos tratamos bonito, tenemos un paseíto, una intimidad sexual, un regalito, un feliz cumpleaños, una Navidad, unas vacaciones. Y llamamos a eso vida. Estamos muertos. Estamos verdaderamente muertos. Por eso el Señor dijo: pocos hallaremos la puerta angosta. Y bueno, valor agregado, esta enseñanza continúa el próximo domingo, no se la puede perder. Los sistemas dentro de los cuales está la religión. Uno de los patrones de autoridad y gobierno que más lleva seres humanos a la cárcel es la religión, más que la política, más que la economía, más que la ciencia, porque definitivamente todos los seres humanos tendemos a creer en un ser supremo, tendemos a creer en Dios, en la Virgen, en Jesucristo, en los ángeles, en las almas, estoy hablando en términos general. Y todo eso es religiosidad, hasta que nuestros ojos sean abiertos y conozcamos esa verdad que nos hace libres. Por eso, a partir de aquí, donde lo que oímos lo tergiversamos, lo que sentimos lo torcemos y lo que vemos lo desviamos, ¿verdad? Regálame Isaías 11:3 un momento. 11:3, no, 11:1, Isaías 11:1. Mira cómo está confirmando: saldrá una vara del tronco de Isaí
y un vástago retoñará de sus raíces. 2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. 3, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué quiere decir? No es preso. Nosotros somos presos cuando todo lo juzgamos por lo que vemos, oímos, sentimos, conceptualizamos. A mí me parece. Y a partir de ahí, Juan 7:24, traducción, lenguaje actual. Mira esta belleza. En esto se mueve la humanidad el día de hoy. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Sentidos. Antes de afirmar algo, deben estar libres de que así es. Nunca podremos juzgar correctamente hasta que no haya libertad dentro de nosotros. Colócamela en las 3 versiones, Gabriel, por favor. Mira cómo dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el justo juicio? Desde un espíritu libre. Dios habla hoy. No juzguéis por las apariencias. Cuando juzguéis, hacedlo con rectitud. ¿Qué rectitud? Espíritu de libertad. Y nosotros todo lo juzgamos ¿desde dónde? Desde lo que nos parece, desde la cárcel. Ok, ¿y cómo está tu cárcel? ¿En qué consiste la sociedad hoy? Nos invitamos. Te invito, acabo de colocarle un mural nuevo a mi cárcel. En la cárcel hay carros, hay casas, hay fincas, hay avionetas, hay familias. La cárcel no tiene fronteras. Entonces, tú estando en la misma cárcel te puedes ir a llevar tu cárcel a otro país. Tú estando en la misma cárcel te puedes formar otra familia. ¿Me estoy haciendo entender? Tú en la misma cárcel puedes emprender otra empresa. La cárcel no tiene fronteras, no tiene límites, porque estamos hablando de la cárcel espiritual y la cárcel mental. Una cárcel que ha mantenido la humanidad totalmente sujeta a una mentira. ¿Ok? Y la gran pregunta: ¿cómo salir de la cárcel? Juan 8:36. ¿Cómo salir de la cárcel? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mira, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Tengo una palabra del Espíritu. Todo lo que tú y yo estamos viviendo en este momento, bueno o malo, según nuestro concepto, hace parte de la estrategia a través de la cual el Hijo nos está libertando. Lo que sucede es que estamos arraigados a una mentira real de la que hemos dependido por siempre. Ahí nacimos, ahí crecimos, ahí vivimos, ahí somos. Por eso nos aferramos a esos barrotes, a esos muros, a esa estructura emocional, mental, conceptual, vivencial, afectiva. Y pareciera, si fuera una caricatura, el Señor Jesucristo así cogiéndonos de los pies y alándonos y sacándonos. Sal de ahí, sal de ahí. Y es ahí donde aparecen lo que ignorantemente la humanidad llama algo trágico, una desgracia, algo muy tremendo. Por eso nos dejó escrito: y aquellos que aman al Señor, aquellos que fueron predestinados para ser libres, todas las cosas, sobre todo las malas, los ayudan a salir de la cárcel.
Por esto es tiempo de rendición. Es tiempo de decirle: Señor, haz como quieras. A ver, dentro de las cárceles, los que no saben, hay unas personas, cárceles físicas, un centro penitenciario. Dentro de las cárceles existe la autoridad del gobierno, que en Colombia es el INPEC, Instituto Nacional Penitenciario, los guardianes. Y dentro de los internos o presos existen autoridades, se llaman caciques. Los caciques mandan más dentro de un patio que el mismo director de la cárcel. El cacique es el que gobierna dentro de un patio. ¿A dónde voy y por qué traigo esta comparación? Porque en nuestra sociedad hay muchos caciques, personas que piensan que gobiernan, que tienen, que pueden, que hacen, que mandan, que suben, que bajan, que quitan, que dan. Y lo hablo desde un punto de vista político, económico, religioso. Hay gente que es muy religiosa, que piensa que son los súper espirituales. Sos un cacique de la cárcel en la que todo el mundo está sumergido, mi hermano. No te engañes más. No te engañes más presumiendo. ¿Por qué? Porque cuando usted echa la almohadita aquí, sabe que es otro presito más, que al otro día tiene que levantarse a hacer lo mismo que hacen los demás. Por eso él dijo: no todo a los plumas. Gracias, Robinson, está conectado. Los caciques o plumas les llaman en los patios. No todo el que dice Señor, Señor está fuera de la cárcel. Ahora sí. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Espíritu de libertad. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver la libertad. Y si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en esa libertad. Nunca saldrás de esa cárcel. Enemigo número uno de esa cárcel: permitir que otra persona asuma tu salud espiritual. En esta parte sí que soy radical. Pero es que son necesarios que nos enseñen, que nos digan. Bueno, sigan ahí haciendo su aquelarre dentro de sus calabozos y glorificando a Dios ahí dentro de sus cárceles, ¿verdad? La libertad es aquello por lo cual Cristo murió en la cruz. Así que si elija libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo es ese proceso? Es lo que vamos a ver el próximo domingo, el sendero a mi libertad. Pero te lo digo hoy, es la revelación de la verdad. Esa revelación de la verdad es la puerta de la libertad. Y es todo un proceso. Mientras se nos revela la verdad, nos pasarán cosas muy agradables y cosas muy desagradables. Si mi meta es tener la revelación y ser libre porque ya me hizo libre, yo no me voy a quedar con lo agradable ni lo desagradable. Yo voy a entender la voluntad de Dios y voy a dejarme llevar por su propósito, por su designio. Muchas veces el sendero a seguir para salir de esa cárcel no tiene que ver con el sendero que todos están siguiendo. Y hablo de gente buena, gente bonita, gente que hace cosas bien. No, ese sendero es tuyo, es personal, es individual. Es ahí donde él dijo: ninguno enseñará a ninguno diciendo sal de la cárcel. Soy yo el que los saco de la cárcel. Aquí yo no tengo plumas, ni caciques, ni líderes. Aquí soy yo el que murió por ti y soy yo el que te revelo día a día mi verdad. Ok, entonces la gran pregunta es: ¿qué tanto estás oyendo la voz de Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Él? ¿Qué tanta palabra hay dentro de ti?
E insisto, no para conceptualizar, no para interpretar, no para ponerle calificativos, simplemente la palabra pura. Escúchenme, allí las comunidades en Aipa, en Ibagué, en Bogotá, en Villavicencio, en todo lugar donde me están oyendo, allí usted que nos oye por primera vez, la palabra no se nos dio para interpretarla, conceptualizarla, opinarla. La palabra es vida. Yo simplemente la memorizo, la guardo y la dejo ahí. Y aún vendrán momentos de desierto, de aridez, de desánimo, vendrán momentos de oscuridad, vendrán momentos de decaimiento, vendrán momentos de prueba, de aflicción, de tribulación. Pero aquel que empezó la buena obra en nosotros es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando este cuerpo sea redimido. Oye algo, en espíritu somos libres, en la mente estamos en proceso, pero mientras estemos en este cuerpo, siempre estaremos presos. Y si tú no eres consciente de eso, vamos a culpar a los demás de algo que solo tú y el Espíritu Santo podemos entender, caminar en la verdad. Isaías 30:15. Termino con este versículo. Mira esta belleza que encontré. Porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, libres, souso. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Punto. Y no quisisteis. ¿De qué habla? ¿De que nos acostemos a dormir? No. Descansa y reposa en su palabra. Dese cuenta que la mente no descansa y no reposa en la palabra. Descansa es en qué, en estrategias y en voy a hacer y voy a ir y voy. No descansamos y reposamos en él. Y no hay quietud y confianza en su promesa. Porque como ignoramos que estamos en esa cárcel, espiritualmente ya salimos de allí. Mentalmente es un vaya y venga. Y físicamente siempre estaremos presos. Siempre. Por eso este cuerpo pide más. Y quiero más y más y más y más y más. Y hay cárceles que no son solo cárceles, sino se volvieron ¿qué? Un arrume de cosas, de personas, de conceptos, de emociones, de realidades, de situaciones. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Entre menos cosas tengas, más placentero será tu viaje. Entre más ligera sea tu maleta, más agradable será nuestro viaje. Entonces dice el Señor, el Santo de Israel: descansa, reposa en mi palabra, quédate quieto y confía en mi promesa. Y esta parte ya no la leo. Y no quisiste, sí, yo quiero reposar. Yo quiero descansar en su palabra más. Yo quiero estar quieto en él. Quiero confiar en él. Ahora sí, tiene que venir la adversidad, aquello que me afana, aquello que me preocupa, aquello que me inquieta, aquello que me produce miedo. Y son realidades. Son realidades que tocan lo físico, lo mental, lo emocional, lo sentimental, lo profundo. Nos desespera. Oh, Dios. Y el que dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Hablas a nuestra vida porque eres el único que conoce nuestra realidad. Señor, con claridad lo dijiste: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad se nos revela cuando tenemos comunión con tu palabra, con la Biblia.
Cuando tú nos das el privilegio de tener tiempo con tus santas escrituras. Cuando de Génesis a Apocalipsis nos sumergimos, no para tener un intelecto bíblico o teológico, sino para permitir que en esa manera tan tuya, tan única y tan sobrenatural, nos enseñes día a día. Gracias, papá, por tener misericordia de nosotros. Gracias por tener misericordia de esa mujer, de ese varón, de esa familia, de ese hogar. Allí donde están pasando cosas contrarias, adversas, aquello que se lee como trágico, allí donde se ve una atmósfera de muerte, de enfermedad, de ruina, de tragedia. Oh Señor, que tu luz ilumine y muestre lo que hay detrás de todo eso, Señor. Porque para ti es lo mismo la luz y las tinieblas. Somos tuyos, te pertenecemos, de ti venimos y a ti volvemos. Fuimos comprados a precio de sangre, hijos del nuevo pacto nos hiciste por amor de tu nombre. Y hoy te alabamos y te bendecimos al decirte gracias por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz sea dada a tu vida, a tu hombre interior. Que entres en el reposo, en el descanso de su palabra. Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, lo habló, lo juró, lo prometió y lo hizo. Y eres tú quien das el querer como el hacer. Sumérgenos en esa atmósfera del entendimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias, Padre, por hacernos libres sin merecerlo en Cristo Jesús. Amén. Les bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, porque así está escrito en su palabra, y eso es lo que tú y yo somos, benditos con toda bendición espiritual. Aunque los sentidos nos digan lo contrario, dejemos de ser ya esclavos y presos de la mentira de esta sociedad. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Feliz término de semana, familia. Buena noche. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.